Las palabras que utilizamos casi siempre deberíamos procurar elegir las mejores o las más adecuadas según lo que queremos comunicar. Nuestro Señor Jesucristo hizo eso precisamente. Escogía no solamente las palabras más adecuadas, sino también el momento adecuado para decirlas. Y esto porque con las palabras que salían de su boca quería dar grandes enseñanzas, profundas enseñanzas a aquellos que lo estaban escuchando. En el episodio que consideramos hoy de Mateo capítulo 26, vamos a considerar solamente algunos versículos, de los versículos 26 al 29. Me permito leerlos, dice la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Él está escogiendo, como decíamos ya, el tiempo adecuado para decirlas y también las palabras adecuadas para decirlas. En cuanto al tiempo, es muy significativo que Él haya escogido la Pascua para pronunciar estas palabras e instituir así lo que ahora conocemos como la Cena del Señor o como la Santa Cena. Porque con estas palabras, o en este tiempo que las está pronunciando, Él está apuntando a aquel evento de Éxodo capítulo 12, donde el pueblo de Israel fue liberado. Fue liberado de la esclavitud a través de la mano poderosa de Dios, pero también a través del sacrificio de un cordero perfecto, de un cordero macho, de un cordero joven, que no debía tener ningún tipo de defecto y que se tomaría para inmolarse, para sacrificarse, y cuya sangre, ustedes recordarán, se tuvo que untar sobre el dintel de la puerta y sobre los postes de la puerta, para que cuando pasara por allí Dios, entonces no dejara entrar al destructor, y para que entonces el primogénito de ese hogar no muriera. Les invito rápidamente a Éxodo capítulo 12, solamente para que recordemos aquella ocasión. Éxodo capítulo 12, dice así el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y a partir del versículo 5 al 7 dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Los versículos 12 al 13 dicen así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa sangre de ese cordero perfecto debía ser, como ya lo decíamos, untada sobre los postes y en el dintel de las puertas, y cuando pasara el Señor por ahí enfrente no habría mortandad en esa casa. Cuando el Señor Jesucristo, ahí ya vimos en Éxodo capítulo 12 que se instituye la Pascua, cuando el Señor Jesucristo toma ese tiempo, ese momento para instituir ahora la Cena del Señor, lo que Él está diciendo es que aquella Pascua había apuntado hacia Él, y que lo que Él estaba haciendo ahora era precisamente lo mismo.
que a través de su sangre, a través de su sacrificio, que es el que ahora ve Dios en nosotros. Eso es algo sumamente importante, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, realmente Él ve a su Hijo Jesucristo, el sacrificio de su Hijo Jesucristo sobre nosotros. Y nosotros no morimos, no por lo bueno que seamos, sino por la sangre de Jesucristo sobre nosotros. Entonces, el tiempo que Jesucristo está tomando para instituir, el que Él está escogiendo para instituir la Cena del Señor, es muy importante, tiene mucho significado, porque Él está diciendo: aquella Pascua, aquel evento me señalaba a mí. De alguna manera, el evento del Éxodo nos muestra la historia de la salvación, porque nosotros también estábamos esclavizados, no en Egipto, pero sí estábamos esclavizados por el pecado, y lo que Dios quiso hacer fue liberarnos de la esclavitud del pecado. Jesucristo es aquel Cordero que fue sacrificado por nosotros. Su sangre, su sacrificio fue aplicado sobre nuestra vida. Y entonces lo que Dios ve realmente es el sacrificio de su Hijo Jesucristo sobre todos y cada uno de nosotros. Pero como lo decíamos, no solamente el tiempo que escogió Jesucristo para instituir la Cena del Señor es importante, sino también las palabras que Él pronuncia. Y Él ha estado pronunciando diversas frases que hemos visto a lo largo de esta semana. Por ejemplo, el domingo por la tarde veíamos esta frase de: mi casa, casa de oración será llamada, donde el Señor Jesucristo está comunicando a su pueblo cuál era el propósito de la casa de Dios, y que Dios realmente quería acercarse y quería ser de bendición para su pueblo. El día lunes por la tarde hablábamos sobre esta ocasión de la maldición de la higuera, donde Jesucristo le dice a la higuera: nunca jamás nazca fruto de ti, que quería comunicar a través de esas palabras el juicio sobre la casa de Israel, sobre aquellos que, teniendo a Jesucristo ahí en persona, no habían escuchado su voz. El día martes por la tarde hablábamos acerca de Jesucristo mirando a la ciudad de Jerusalén y diciendo: cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. De la misma manera, es una muestra, lo que Jesucristo está diciendo es: yo he estado aquí para llamarlos a los caminos de Dios, para hacerles saber de la misericordia de Dios, pero ustedes no han querido. Y el día de ayer por la tarde escuchábamos esta frase que el Señor Jesucristo pronuncia a sus discípulos cuando ellos vieron que una mujer derramó un perfume carísimo sobre su cabeza, sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, y que comenzaron a criticarla diciendo: ese perfume pudo haberse vendido por muchísimo precio y dar el dinero a los pobres. Y Jesucristo les dice: a mí no siempre me tendréis. Los pobres siempre estarán con ustedes, pero yo no siempre voy a estar con ustedes. Esta mujer ha hecho algo bueno conmigo y ustedes no pueden apreciarlo. Ustedes simplemente piensan en su beneficio personal, especialmente hablando de Judas. Jesucristo ha estado pronunciando varias palabras que traen muchísima enseñanza a sus discípulos, y ahora pronuncia estas. Él toma dos elementos comunes, dos elementos que estaban en la mesa de los judíos todos los días y que formaban parte también de la Pascua. Toma el pan y toma el vino. Del pan, Él dice específicamente: este pan es mi cuerpo, representa a mi cuerpo que es partido por ustedes. Mateo no nos deja ver mucho esa frase de por ustedes, pero Lucas sí lo deja ver en las dos ocasiones. Y después toma el vino y dice: esta es mi sangre, representa mi sangre que es derramada también por todos ustedes, por vosotros. Eso nos hace ver que lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar con la institución de la Santa Cena es que es un beneficio para nosotros, para todos aquellos que se dicen discípulos de Él, para todos aquellos que han querido, que han recibido el llamado de Dios,
que han sido obedientes a este llamado de Dios y que han seguido a Jesucristo, que le tienen como Salvador, por supuesto, pero también le tienen como Señor de su vida. Jesucristo dice, el sacrificio en la cruz, el hecho de que mi cuerpo haya sido partido y el hecho de que mi sangre haya sido derramada, fue por ustedes. Fue para beneficiarlos a ustedes, para que ustedes recibieran esta bendición de Dios, esta liberación, como en el Éxodo, esta liberación de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la muerte. Pero Jesucristo, especialmente cuando habla sobre el vino, dice que ese elemento representa, o es, dice así el Señor Jesucristo, el nuevo pacto en mi sangre. Así lo dice Mateo capítulo 26, versículo 28. Leo desde el 27 y el 28. Dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué escogió el Señor Jesucristo esas palabras? ¿Por qué escogió esa frase? Mi sangre del nuevo pacto. Si nosotros estamos diciendo que las palabras que escoge nuestro Señor son con una intención y para tratar de dar una enseñanza, entonces si Él está hablando aquí de un nuevo pacto, pues tendríamos que pensar en que había entonces un primer pacto o un antiguo pacto. Y tenemos que considerar ese antiguo pacto para entender lo que Jesucristo está queriendo decir aquí. Les voy a invitar de nuevo al libro de Éxodo, pero ahora al capítulo 24. Voy a dar lectura de los versículos 6 al 8. Éxodo capítulo 24. Voy a dar lectura desde el versículo 3 hasta el 8. Quiero que por favor noten ustedes lo que está sucediendo aquí. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jehová a Moisés, estoy leyendo desde el versículo 1, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés aquí? Pues está realmente enseñando al pueblo cuál es la voluntad de Dios. Él había recibido la voluntad de Dios, directamente de Dios, la había escuchado, la había comunicado al pueblo, pero después la puso por escrito. Y al poner por escrito la voluntad de Dios, ahora le llama a ese libro el libro del pacto. Lo lee ante el pueblo, pero antes de leerlo se habían hecho sacrificios. Y él toma la sangre de esos sacrificios y la mitad la rocía sobre el altar que representa la presencia de Dios. Rocía la mitad de la sangre sobre el altar y la otra mitad de la sangre la pone sobre tazones. Entonces,
lee el libro del pacto al pueblo, y cuando el pueblo dice, nosotros viviremos, nosotros obedeceremos lo que dice este libro del pacto, entonces lo que hace Moisés es rociar, tomar esa sangre que estaba en los tazones y rociarla ahora sobre el pueblo. De esa manera, la sangre de los sacrificios, la mitad había sido rociada sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo, lo que significaba precisamente un pacto o una alianza entre Dios y su pueblo, que el centro de esa alianza o de ese pacto era el libro del pacto. Pero noten ustedes que era necesario no solamente una promesa de vivir conforme a la voluntad de Dios, sino que eran necesarios sacrificios. ¿Por qué? Porque el pueblo por su pecado no podía acercarse delante de Dios, necesitaba que alguien tomara su lugar. Y los sacrificios representaban precisamente ese tomar el lugar del pueblo. Sin embargo, aunque esos sacrificios apuntaban hacia Jesucristo, el pueblo ha tenido que comprometerse a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese podríamos llamar, es el antiguo pacto al que se refiere Jesucristo. Pero cuando Jesucristo está instituyendo la Santa Cena y diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre, Él está diciendo que este nuevo pacto invalida al antiguo pacto, sustituye al antiguo pacto, porque aquel antiguo pacto solamente representaba algo que había de suceder, pero que todavía no sucedía. Para entender un poco mejor esto, les voy a invitar a la carta a los Hebreos. El escritor de la carta a los Hebreos lo explica muy bien, muy bien en toda su carta, pero específicamente hay algunas partes que lo aclaran mucho mejor. Vamos a ver, por favor, lo que dice Hebreos capítulo 9. Y voy a leer a partir del versículo 15. Noten lo que dice el escritor de esa carta. Está hablando de Jesucristo, está presentando a Jesucristo como el mediador del nuevo pacto, y en ese presentar a Jesucristo como el mediador del nuevo pacto dice lo siguiente: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, refiriéndose a Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, no pueden recibir, los que han sido llamados a los caminos de Dios, no pueden recibir la promesa de la herencia eterna si no hay un mediador también, pero ahora ya no del antiguo pacto, sino de este nuevo pacto. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es validado entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, se requería sangre y se sigue requiriendo, como lo vamos a ver más adelante, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, nos está remitiendo a lo que veíamos en Éxodo 24, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso es absolutamente necesario desde el punto de vista divino, desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede mantenerse, no puede sostenerse delante de Dios, porque Dios es completamente santo. Se requiere entonces del derramamiento de sangre. Sigue diciendo el escritor de la carta a los Hebreos: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Una sola vez para siempre. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, que es la misma frase que utiliza el Señor Jesucristo cuando dice que es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo que nos está explicando el escritor de la carta a los Hebreos es: Jesucristo es el sacrificio perfecto que ha sido hecho una sola vez y mediante el cual todos nuestros pecados son limpiados. Esto es muy importante porque es lo que Jesucristo está comunicando cuando Él instituye la Santa Cena. Él nos está diciendo que Él es el nuevo pacto, que todas las cosas que Dios ha querido hacer, que todo el plan salvador de Dios se consuma en Él, se confirma en Él, porque era necesario que fuese así. Algunos de los profetas, vamos a ver lo que decían dos de los profetas, y con eso vamos a terminar nuestra reflexión acudiendo de nuevo a lo que dice el Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, nos hablaban ya y vislumbraban el nuevo pacto, sabiendo que el antiguo pacto había sido invalidado. Nos hablan y apuntan hacia un nuevo pacto. Jeremías, capítulo 31, versículos 27 en adelante. Voy a leer solamente los versículos 31 al 34. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya está vislumbrando, ya está hablando de un nuevo pacto que vendría en el futuro. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Note lo que dice aquí: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El primer pacto había sido invalidado, pero Dios en su misericordia está diciendo: con ustedes en un futuro haré un nuevo pacto. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Será un mejor pacto. ¿Por qué? Porque daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Será definitivo, será para siempre ese nuevo pacto. Eso es lo que nos dice Jeremías. Otro profeta que nos habla al respecto es Zacarías. Les voy a invitar a Zacarías capítulo 9. Y voy a dar lectura de los versículos 9 al 13. Esto lo leíamos el domingo pasado. Noten la relación que hay entre la entrada triunfal y este nuevo pacto. Dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 9, del 9 al 13.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Los profetas están apuntando, son conscientes de cómo el pueblo de Israel había invalidado vez tras vez el pacto que Dios había hecho con ellos. Ellos saben, han recibido la promesa de Dios y es la promesa de Dios de que en algún día, en algún momento, sería establecido un nuevo pacto, completamente diferente al primero, muchísimo mejor que el primero. Y cuando Jesucristo está instituyendo la Santa Cena y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, Él está diciendo todo lo que Dios había prometido, todo lo que los profetas anhelaban, se está cumpliendo hoy en mí. Lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos es, ustedes ya no tienen que esperar más. Ustedes son testigos hoy de que la salvación ha venido a este mundo. Ustedes son testigos hoy de que Dios ha tenido misericordia de ustedes y se ha acercado a ustedes. Por eso Jesucristo le dice a sus discípulos, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Esta sangre que es derramada por muchos. La pregunta para nosotros hoy, hermanos, y para aquellos que nos visitan es, ¿participas tú de este pacto? Dios te ha escogido como parte de su pueblo para que tú seas beneficiado también por este nuevo pacto. Si no fuera así, la palabra de Dios nos enseña muy claramente que es una cuestión de fe, que es una cuestión de poner nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, confiar en que Él es, tener la seguridad de que Él es aquel a quien Dios había prometido, aquel en quien se instituye el nuevo pacto, aquel a quien los profetas esperaban. Pero también es necesario considerar lo que nos decía el profeta. Ese nuevo pacto tiene que ver con escribir la ley, con que Dios escribirá su ley en nuestros corazones. Lo que implica, sí, por supuesto, que es una cuestión de fe, pero también que habrá evidencia muy clara en nuestra manera de vivir de que realmente estamos dentro de ese pacto. Oremos, hermanos. Señor eterno, en tu palabra encontramos promesas preciosas que tú nos dejas ver a través de tu palabra y que no solamente se quedan como promesas, sino que son cumplidas, Señor. Aquella gran promesa de salvación, aquel nuevo pacto que tú habías prometido, al que el primer pacto solamente apuntaba y señalaba, Señor. Este nuevo pacto se cumple en tu Hijo Jesucristo. Con la institución de este sacramento, lo que tu Hijo quería comunicarnos y decirnos a todos nosotros
es que debíamos poner nuestros ojos en Él solamente. Así como la Pascua apuntaba en un futuro a aquel que había de venir, a aquel sacrificio perfecto, Señor. Ahora la Santa Cena apunta hacia el pasado por el sacrificio que ha hecho Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio perfecto, al cual debemos estar firmemente arraigados, firmemente tomados, Señor. Pero también apunta hacia el futuro, porque tu Hijo Jesucristo nos dijo que jamás bebería de ese fruto de la vid hasta aquel día que lo bebiera con sus discípulos, entre los cuales nos encontramos también nosotros. Esto nos llena de esperanza, Señor, sabiendo que esperamos la segunda venida de tu Hijo Jesucristo y que en algún día, Señor, no sabemos cuándo, porque está solamente en tus planes, estaremos sentados allá a la mesa, disfrutando, Señor, también de este sacramento, de estos elementos, Señor, en plena comunión contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.